para promover una cultura de participación ciudadana en la vigilancia, prevención y control eficiente de los recursos públicos, así como la actuación honesta y con apego a la legalidad de las y los servidores públicos. La Contraloría Interna presenta Comunicación Transparente. Buenas tardes, Zacatecas, les habla Gerardo de Ávila y desde este momento usted y yo estamos ya en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio, en lo que es ya, compañeros que me acompañan, el programa número 18. Debo decirle, auditorio que nos escucha por el 97.9 de FM de Radio Zacatecas, que para nosotros ha sido muy gratificante llegar a este número de programas con el firme propósito de que faltarán muchos más, pero el compromiso inquebrantable de informarle desde lo que se hace desde la Contraloría Interna es inquebrantable e impostergable. Mando un saludo, por supuesto, a todos los directores, a todas las directoras de la Contraloría, al personal, hombres y mujeres que le dan vida todos los días a esa institución, que seguramente muchos de ellos ya nos están sintonizando. Me acompaña, hoy debo decirle, auditorio del 97.fm, hoy me acompaña el director jurídico, es un joven abogado, es el director jurídico y de responsabilidades, es un joven abogado que en mi opinión me tiene muy sorprendido por dos razones. Primero, precisamente por la juventud que tiene, y segundo, por los conocimientos que ha demostrado en esta área tan poco comprendida muchas cosas, porque hablar de la dirección jurídica y de responsabilidades de la Contraloría Interna pudiera parecer como la parte dura de esta institución, y no es así. A lo largo del programa usted se va a dar cuenta, pero antes de presentarlo, como se merece, voy a darle también la bienvenida, como todos los jueves, al equipo que me hace fuerte, comenzando por supuesto por mi buen Manolo Ojeda, que está ahí en controles, que un compañero de muchos años en los medios y que sin él pues esto no hubiera sido posible. Saludo con el aprecio de siempre a mi compañera Karen Núñez, a Karina Moreno Valtierra, por supuesto a Erika Lechuga, que ya está aquí con nosotros, y a Jorge Orestes, un colaborador permanente de este programa. Y antes de presentar al invitado, quiero así como ponerlos más nerviosos. Sí le pediría a Erika Lechuga que por favor nos diera a conocer los diferentes medios de comunicación por los que el auditorio y nosotros podemos estar en comunicación transparente. Adelante, Erika. Gracias, ingeniero, y pues así es, recordarles como cada jueves que se puede poner en contacto con nosotros a través de llamándonos al 92-524-6540, al 92-568-67 o al 01800-5526-2667, o también por las redes sociales como Facebook, como Comunicación Transparente, o Twitter, @_transparente, ingeniero. Bueno, y también nos puede seguir como desde hace varias semanas ya por internet, en la dirección www.radiozacatecas.mx. Y bueno, pues vámonos de lleno al programa que hoy nos ocupa, y precisamente quiero saludar al abogado, al joven abogado Ramiro Piedra Agüero, director jurídico y de responsabilidades de la Contraloría Interna. Gracias, abogado, por estar aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, ingeniero, y saludos a todos quienes amablemente nos escuchan. Qué bueno que nos acompaña. Mucha gente, debo decirle, abogado, nos escribía que cuándo iba a estar aquí el director o directora, para quienes no pensaban que estuviera, en este caso, un caballero al frente. Nos decían, oiga, ¿cuándo va a estar su director o directora de jurídico? Porque vemos que ya vino el de transparencia, ya vino el de licitaciones, ya vino el de equidad, la de equidad de género. Bueno, ya prácticamente en la primera vuelta que llamo yo, ya han venido todos, excepto nos faltaba usted, pero debo decirle que el hecho de que no hubiera estado al inicio es precisamente por la carga de trabajo que le observábamos, y precisamente por esa serie de proyectos que normalmente la gente desconoce, pero que se fraguan, que se construyen por la norma, que así debe ser, desde la dirección jurídica a su cargo. Yo comenzaría esta entrevista, si me lo permite, abogado Piedra, preguntándole
¿qué hace la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la Contraloría Interna? Porque parece el nombre así como muy rimbombante, Dirección Jurídica y de Responsabilidad. ¿Qué hace? ¿Cuánto personal está a su cargo? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál es el perfil por la dirección? Pudiera pensarse que, bueno, pues por lo menos todos deben ser abogados, entiendo yo, pero yo no sé, platíquenos un poquito antes de entrar en materia ya más a fondo sobre el tema que hoy nos ocupa y nos preocupa. ¿Qué hace la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la Contraloría Interna en esta visión que le ha inyectado, por supuesto, el Contralor Guillermo Huízar Carranza? Por supuesto que sí. Primero quisiera agradecer sus palabras. Para mí es muy reconfortante el escuchar que una persona con su experiencia tiene esa percepción sobre mi persona. Y respecto al planteamiento que hace en cuanto al funcionamiento de la Dirección Jurídica, me permito comentarle que tengo el placer de poder dirigir un gran equipo de trabajo con gente muy preparada, gente con mucho perfil, todos abogados, efectivamente. Mi dirección está integrada por una Secretaría de Acuerdos, por un Departamento de Quejas y Denuncias, un Departamento de Inconformidades y Procedimientos Administrativos, un Departamento también de Asuntos Contenciosos y una unidad de dictámenes. En total somos 22 personas, incluyendo a un servidor. Las actividades básicas que lleva a cabo la Dirección de Responsabilidades, que no solamente se circunscribe a la instauración de procedimientos en contra de aquellos servidores públicos que hayan incurrido en alguna anomalía y que por ello puedan ser objeto de una sanción, en realidad es amplísimo el campo de acción que nosotros atendemos dentro de la Contraloría Interna a cargo del contador Guillermo Huízar, partiendo incluso desde la asesoría que se brinda de la dirección en cuanto a la estructuración, elaboración de proyectos de ley, la asesoría que brindamos también a la ciudadanía para la presentación de quejas o denuncias cuando las personas son objeto de algún tipo de maltrato, cuando no se les atiende como debe ser por parte de algún servidor público de cualquier dependencia centralizada o descentralizada de la Administración Pública del Estado. Nosotros les brindamos la asesoría, la atención correspondiente a efecto de que reúnan los elementos necesarios para presentar los procedimientos de responsabilidad o, en su caso, llegar a algún acuerdo o facilitarles la atención o el servicio que ellos están buscando y que en un primer momento les fue negado. Asimismo, la Dirección de Responsabilidades expide constancias de no inhabilitación a aquellas personas que van a ser contratadas por una dependencia administrativa. Uno de los requisitos que generalmente les solicitan es precisamente el acreditar que no se encuentran inhabilitados para desempeñar un cargo o empleo dentro de la administración pública, y entonces nosotros, en base a toda la información recabada de los servidores públicos que han sido sancionados, emitimos también esa carta de no inhabilitación que sirve para que las personas puedan ser contratadas teniendo como antecedente el hecho de que han sido servidores públicos o ciudadanos que no han sido objeto de ningún tipo de procedimiento. Abogado, hagamos un primer alto en el camino porque veo ya muy inquieto a Orestes con ganas de preguntar. Yo le voy a preguntar lo siguiente y le voy a dejar a Orestes una participación segunda. Esta asesoría que ustedes brinden a la ciudadanía tiene un costo, es gratuita. ¿A dónde se debe dirigir la sociedad de Zacatecas? Quien tenga esta duda, que entiendo, bueno, siempre es en el marco del derecho, en el marco de la responsabilidad que ahí se atiende. ¿Es gratuita? ¿Tiene un costo? ¿Qué debe de hacer alguien que requiera de esta asesoría? Por supuesto que es un trámite gratuito. La asesoría que nosotros brindamos tiene por objeto, como le decía, asegurarle a la ciudadanía que quienes formamos parte de la administración pública estamos sujetos a una revisión, que tenemos necesariamente que actuar con apego a la legalidad y que en todo momento debemos priorizar en el beneficio de la ciudadanía, en el cumplimiento oportuno de los servicios y de nuestras obligaciones como trabajadores de la administración pública. Entonces, esta asesoría que nosotros brindamos, desde luego que no tiene ningún costo. Todo aquel ciudadano que tenga la intención de presentar alguna queja, alguna denuncia de cualquier ciudadano, puede acudir directamente a las instalaciones de la Contraloría, dirigirse directamente a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades,
en la que personalmente tendré la oportunidad de atenderlos, y si no es el caso, pues al Departamento de Quejas y Denuncias de mi dirección, que es el encargado precisamente de asesorar, de escuchar, de atender y de brindarle a la gente en la medida de lo posible todos los elementos que se requieren desde la perspectiva legal para que puedan iniciar el procedimiento que culmine con alguna sanción administrativa a un servidor público. Bien, estamos hablando con el director jurídico y de responsabilidades, Ramiro Piedra Agüero, y bueno, pues ya el que está muy inquieto en el micrófono es nuestro colaborador de este programa permanente, Jorge Orestes. Jorge Orestes, adelante. Así es, ingeniero, muchísimas gracias, amigos del programa Comunicación Transparente Contraloría en Radio. Pues sin duda la Dirección Jurídica de Responsabilidades, si no es una de las más importantes, la más importante de la Contraloría. Y este tema, mi pregunta va guiada de la misma manera que usted lo hizo en relación a la queja y denuncia del público hacia los servidores públicos. La pregunta es, el ciudadano que vaya a denunciar, a quejarse de un servidor público, ¿tiene que contratar los servicios de un abogado? ¿Y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para que tenga la Dirección Jurídica de Responsabilidad la decisión de sancionar o no a un servidor público? Bueno, el hecho de si una persona decide o no contratar los servicios de un profesional del derecho que le pueda llevar este tipo de procedimientos es algo que queda a la decisión del ciudadano que acude con nosotros. Evidentemente, siendo un órgano imparcial como es la Contraloría, nosotros brindamos una asesoría que no llega o que no se materializa en la instauración de los procedimientos, porque nosotros somos a quien le va a tocar en un momento determinado resolver el procedimiento, el planteamiento que formula el ciudadano. Entonces, partiendo de esta imparcialidad de la Contraloría, la asesoría que nosotros brindamos es solamente respecto de los elementos generales del procedimiento, de cuáles son las formalidades que se tienen que cubrir, inclusive podemos asesorar con la elaboración del escrito correspondiente, pero nuestra labor se queda hasta ese punto, tomando en cuenta que la Dirección Jurídica habrá de sustanciar los procedimientos, de valorar las pruebas y en su caso de proponer al señor Contralor el proyecto de resolución que corresponda. Entonces, este tipo de trámites, una vez que el ciudadano pone a consideración de la Contraloría el hecho que considera apartado de la legalidad, es posible que la Contraloría de manera oficiosa pueda integrar actuaciones, que pueda practicar cualquier tipo de diligencia a efecto de determinar si el servidor público que es objeto de la denuncia incurrió o no en responsabilidad. Entonces, te insisto, la posibilidad de que una persona se asesore por un profesional del derecho es optativa. Nosotros no podemos formar parte directamente del procedimiento, pero atendiendo a la naturaleza del hecho que se denuncia, la Contraloría sí puede coadyuvar con la persona de manera muy parcial, muy imparcial en cuanto a al desahogo de alguna diligencia que se estime pertinente para poder acreditar ya sea la inocencia o la culpabilidad del servidor público que está siendo procesado. Bien, para que quede claro para nuestros radioescuchas, hablamos de servidores públicos de gobierno del Estado, sin incluir los gobiernos municipales ni gobierno federal. Así es, la Contraloría tiene exclusivamente competencia para poder iniciar procedimientos en contra de servidores públicos que forman parte de la Administración Pública Centralizada, esto es, las Secretarías de Estado, hablemos de Secretaría General de Gobierno, Oficialía Mayor, la propia Contraloría Interna, etcétera, todas aquellas dependencias que son o que forman parte de la estructura centralizada del Gobierno del Estado, así como aquellos organismos que tienen el carácter descentralizado, como son la Junta Estatal de Caminos, el Instituto de Selección y Capacitación, etcétera. Todos aquellos organismos que forman parte de la administración descentralizada también pueden ser objeto de revisión y de inicio de procedimientos por parte de la Contraloría a través de la Dirección Jurídica. En el caso de los servidores públicos de carácter federal, pues la Secretaría de la Función Pública, en su caso, es quien se encarga de instaurar los procedimientos que habrán de culminar con la sanción, si es que es el caso, respecto de quienes forman parte de su estructura orgánica. Y en el caso de los municipios existe también la figura del Contralor Municipal, que son quienes en todo caso debiesen instaurar los procedimientos para determinar si se incurrió o no en responsabilidad. Sin embargo, por la estructura que tiene nuestra ley de responsabilidades a este momento, la Contraloría también se encuentra facultada para instaurar procedimientos de responsabilidad respecto de aquellos servidores públicos
distintos al presidente municipal, al síndico o a los regidores. Es decir, nosotros en cuanto a servidores públicos que no son de elección popular en el municipio, instauramos un procedimiento. Sin embargo, dada la competencia que tiene la Contraloría, únicamente le servimos como instrumentador, si vale el término, para integrar el expediente, y una vez que se ha agotado el trámite, que se ha emitido la correspondiente opinión respecto al trámite, entonces se remite al cabildo correspondiente a efecto de que estos determinen si se aplica o no la sanción al servidor público. Debo decirle, abogado Piedra, que nos está levantando el rating, Hay muchas preguntas ya en nuestras redes sociales. Eso habla de la importancia que tenía que el director jurídico y de responsabilidades de la Contraloría estuviera por aquí. Yo le pediría a Erika Lechuga que, por favor, además de recordarnos los diferentes mecanismos por los que el auditorio y nosotros podemos estar en comunicación transparente, nos dé a conocer si ya llegaron por lo menos un par de respuestas para que sea el director jurídico y de responsabilidades quien las atienda. Por favor, Erika. Gracias, ingeniero, y pues así es, les recordamos que nos llame, se comunique con nosotros para que haga preguntas aquí al invitado que está con nosotros, al licenciado Piedra, que lo puede hacer a través de Facebook como Comunicación Transparente, y Twitter también nos puede seguir como @_transparente, y llámenos también aquí a cabina al 924-0532. Y pues así es, se comunica Carmen Hernández y nos pregunta, hablando de lo que usted ya estaba diciendo al respecto, y que también Orestes preguntaba, ¿qué requisitos necesita presentar un ciudadano para poner una denuncia a un funcionario público? Muy bien, el tema de los requisitos para presentar una denuncia está establecido en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades. Básicamente, los elementos indispensables para que nosotros podamos instaurar un procedimiento se resumen en identificar a cabalidad el nombre del servidor público, el cargo, la dependencia a la que se encuentra adscrito, los hechos que son objeto de denuncia por parte del ciudadano, y la ley exige también que se plasme o que se determine cuál es más bien el cuerpo normativo o la disposición legal que ha sido infringida por parte del servidor público. Con estos elementos, además, desde luego, la formalidad del domicilio del servidor público y demás, porque no olvidemos que esto se trata de un procedimiento en el que habrán de colmarse determinadas formalidades, y quien presenta la denuncia o la queja pues tiene la carga procesal de proporcionarnos determinados elementos que faciliten la integración del expediente. Entonces, en ese sentido, yo pudiera resumir que quien decida presentar una denuncia que lo tiene que hacer de manera escrita, señalando al servidor público, identificando con toda claridad al servidor público al que pretende denunciar, narrarme con toda nitidez también cuáles son los hechos que son a su juicio contrarios a la norma, y además señalar cuáles son, insisto, esos dispositivos normativos que la persona a la que se denuncia dejó de atender o atendió de manera excesiva. Antes de ir a la segunda pregunta, yo les recuerdo que también nos puede sintonizar por internet en la dirección www.radiozacatecas.mx. Adelante, Erika, con la segunda pregunta. Gracias, ingeniero. Y también Carlos Hernández nos pregunta que si todo funcionario público puede entrar a un procedimiento administrativo, ya sea de base, confianza o contrato. Así es. Me voy a permitir hacer una pequeña clasificación en cuanto a lo que corresponde a la responsabilidad de servidores públicos, de acuerdo a lo que marca la propia ley e incluso la doctrina. En los servidores públicos tenemos diferente tipo de responsabilidad. Podemos hablar de responsabilidad resarcitoria, responsabilidad penal o responsabilidad administrativa. En el caso de la responsabilidad resarcitoria, hablamos de aquel servidor público que en el ejercicio de sus funciones dejó de hacer o hizo alguna acción que generó un daño patrimonial al Estado, y por ende se va a afincar una responsabilidad resarcitoria, es decir, que va a devolver o va a reintegrar a la hacienda pública estatal aquel recurso que haya sido malgastado o no ejercido, cual fuera el supuesto. En el caso de la responsabilidad penal, hablamos de aquella conducta que haya desplegado el servidor público que pueda ser identificada en alguno de los tipos penales establecidos en el Código Penal del Estado, y que por ende sea acreedor a alguna sanción de esta naturaleza. Y en el caso de la responsabilidad administrativa, que es finalmente lo que la Contraloría hace, instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa, es para todos los servidores públicos, sin distinguir cuál es la categoría o el nivel jerárquico que tienen. Lo único que cambia es
en todo caso el tipo de procedimiento que se sigue para poder aplicar la sanción, porque no es lo mismo, vamos a pensar que instauramos un procedimiento administrativo en el que se determina destituir a un servidor público de base, no es el mismo procedimiento de ejecución que se sigue, a diferencia de si se decide destituir a un servidor público de confianza. Lo único que varía en este sentido es la ejecución de las determinaciones, pero los procedimientos de responsabilidad administrativa son iguales, sin distinguir el cargo, sin distinguir el nivel o si se trata de servidores de confianza, de base o de cualquier otra índole. Antes de pasarle la voz a Jorge Orestes, que también le comento, auditorio, es abogado para variar, licenciado, hasta ahorita hemos hablado y hemos utilizado la palabra procedimiento. En programas pasados, cuando estuvo aquí el director de comisarios, el abogado Oreste nos comentaba un poquito, de acuerdo a lo que dice la ley, que es un procedimiento. Pero sería deseable para el auditorio, me parece que nos lo va a agradecer, que nos explicara en un lenguaje sencillo, coloquial, entendible, qué es un procedimiento y cuándo un servidor público o servidora pública se puede hacer objeto de que se le inicie o se le finque un procedimiento de responsabilidades. Claro que sí. Básicamente un procedimiento podemos definirlo como una serie de pasos, una serie de diligencias, de actuaciones que se tienen que seguir para poder culminar con la emisión de una sanción. El procedimiento que nosotros tenemos diseñado hoy en día comienza con la presentación de una denuncia, de una queja por parte de la ciudadanía, o bien deriva de los actos de fiscalización que lleva a cabo la Contraloría a través de las diferentes áreas de control. Una vez que se emite el dictamen correspondiente, se presenta la denuncia o la queja, se emite un acuerdo que ordena el inicio del procedimiento. Necesariamente tenemos que nosotros notificarle al servidor público que está siendo objeto de la denuncia para que éste se defienda, para que aporte los elementos que considere pertinentes para desvirtuar, si es que es posible, la imputación que se le está realizando. Abrimos un periodo para desahogar estas pruebas. Una vez que tenemos el expediente listo, citamos el asunto para emitir la resolución correspondiente. A grosso modo, sería este el procedimiento que se sigue. Es decir, nosotros llevamos una serie de actos con el objeto de demostrar o de acreditar si el servidor público cometió o incurrió en alguna omisión o en alguna acción que da lugar a la imposición de una sanción administrativa. ¿Qué acciones o qué actos pueden ser objeto de procedimiento? Pues es un innumerable. Es un catálogo inmenso, ¿no? Inmenso de posibilidades en las que un servidor público o en las que como nosotros puede incurrir y que dé lugar a la instauración del procedimiento. Pero me permito comentarle que la propia Constitución estatal habla de que quienes somos servidores públicos seremos responsables de aquellos actos o omisiones en que incurramos en el ejercicio de nuestras funciones. Esta conceptualización genérica yo creo que abarca cualquier supuesto, cualquier acción, cualquier omisión en la que se incurra es objeto de responsabilidad, no perdiendo de vista que el bien jurídico que se tutela en materia de responsabilidades de servidores públicos es precisamente la prestación del servicio que se da al ciudadano. Entonces, en ese tenor, todas las conductas de servidores públicos, activas u omisivas, que tengan por objeto lacerar o transgredir la prestación de un servicio público, el manejo de recursos, etcétera, es materia de responsabilidad. Bien, auditorio, creo que ustedes me concederán la razón de que cuando yo les advertí que estamos ante un joven abogado que normalmente domina bien los temas, pues ahí lo tienen, estamos hablando con el director jurídico y de responsabilidades y vamos con el inquieto Orestes que me está alce la mano porque también tiene otra pregunta antes de que se nos agote el tiempo. Así es, ingeniero. Pues para preguntarle aquí al licenciado Ramiro Piedra, de manera general concluiríamos que la Dirección Jurídica de Responsabilidades nos da a conocer que termina todo el proceso que hace la Contraloría, porque hay las unidades, las direcciones de fiscalización, auditoría, comisarios, inclusive normatividad, que realizan su trabajo y que todo lo llevan a esta dirección. Entonces, la Dirección Jurídica de Responsabilidades terminaría el proceso que hace la Contraloría Interna. Sí. De alguna manera todas las facultades que el señor Contralor lleva a cabo a través de la dirección de normatividad, de comisarios, de fiscalización, de auditoría y las demás unidades que realizan actividades de fiscalización dentro de esta dependencia, concluyen su trabajo hasta la emisión del resultado
que obtuvieron de la auditoría del operativo en el caso de normatividad, y estos expedientes son turnados a la dirección jurídica a efecto de que se valore si existen los elementos o las condiciones pertinentes para poder iniciar un procedimiento de responsabilidad. Y en este caso no solamente es de estas áreas de las que la dirección jurídica integra procedimientos, sino que además la Secretaría de la Función Pública, en las auditorías que se llevan a cabo de manera conjunta, también hace partícipe a la Contraloría de la instauración de procedimientos de responsabilidad, lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado. Estos órganos fiscalizadores de otros niveles de gobierno también se auxilian de la Contraloría a través de la dirección que está a mi cargo, a efecto de que se instauren los procedimientos que culminarán, insisto, con la aplicación de una sanción o bien declarando la absolución del servidor público, dependiendo de cómo se haya dado la integración del expediente. Auditorio que nos escucha, el tiempo vuela enormemente y solamente tengo tiempo para preguntarle, al inicio el abogado Piedra comentaba sobre una carta de no responsabilidades, de no inhabilitación. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste, abogado? Así es, le comentaba que en algunos de los empleos dentro de la administración pública, tanto federal, en algunos casos municipal y desde luego estatal, dentro de los requisitos que se solicitan a un ciudadano, se encuentra precisamente el de demostrar que no ha sido objeto de procedimiento de responsabilidad que haya culminado con la inhabilitación de tal o cual persona para el servicio público, es decir, que existe una prohibición para que esta persona forme parte de la administración pública en cualquiera de sus niveles. En ese sentido, la Contraloría, concretamente en la Dirección Jurídica y de Responsabilidades, aglomera una base de datos que integra a los servidores públicos sancionados, igual de los 3 niveles de gobierno, y aquel ciudadano que tiene la intención de acreditar este requisito acude con nosotros, reúne determinados requisitos y nosotros le expedimos una carta de no inhabilitación si es que su nombre no apareció en esta base de datos. Ok, bueno, hagamos lo siguiente, abogado. Yo creo que el tiempo se nos vino encima. Yo quisiera invitarlo para el próximo programa porque se nos quedó en el tintero, en la mesa de discusión, muchos temas. Yo quisiera invitarlo de manera respetuosa, si el tiempo se lo permite, para continuar hablando de todo lo que hace la Dirección Jurídica y de Responsabilidades a su cargo. Por lo tanto, yo le agradezco que nos haya hoy acompañado y también mandarles un saludo a las abogadas, a los abogados de la dirección que comanda el joven abogado Piedra, y comentarles que usted y yo estamos en comunicación transparente y sintonícenos todos los jueves también por www.radiozacatecas.mx. Y bueno, pues gracias a Manolo Ojeda, que siempre nos hace fuertes en este programa, y nos escuchamos la próxima semana. Dejar atrás la asedia, la pereza y la desidia, comprometernos socialmente día a día para terminar de componer esta sinfonía y lograr entre nosotros una mejor empatía. Es fácil, en serio, más fácil decirlo que hacerlo. Sé que suena utópico, pero debemos procurar entenderlo, no solo con palabras, sino con hechos, para realmente mostrarnos orgullosos de saber de lo que México está hecho. Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. Contraloría en Radio. La Contraloría es más que auditorías, procedimientos y sanciones. Hay otro tipo de servicios en favor de la sociedad Que hoy demanda transparencia en la aplicación de los recursos públicos y una frecuente rendición de cuentas. Hasta la próxima semana. Comunicación transparente.